Qué alegría estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha estado conmigo el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Nuestra conversación durante esta semana ha estado centrada en la ley del pacto. Hemos conversado acerca del pacto, de las relaciones que Dios quiere con su pueblo, con sus hijos, con nosotros que somos sus hijos, y especialmente cómo Dios sacó a Israel de las tinieblas, de la oscuridad, de la esclavitud, de todo eso mal que estaba pasando, pero lo primero que hace es llevarlo a un lugar separado, eso lo estudiamos la semana pasada, y entregarle su ley. ¿Por qué razón le entrega la ley? ¿Por qué le entrega los estatutos, las normas, la disciplina? Voy a decir así, que es una palabra que a veces no nos gusta. ¿Por qué crees, Juan, que es lo primero que hace Dios? Bueno, en relación a este pueblo que salió del abuso de Egipto, porque el faraón estaba abusando de ello al punto de que no adoraran a su verdadero Dios. Desde ese punto de vista, todos estos mandamientos y leyes es precisamente para devolver la humanidad que había sido pisoteada, ¿ya? Y eso se da en un ambiente de orden. El faraón había hecho tabla rasa de todo lo que la vida integral de sus súbditos, ¿no? Lo físico, lo mental y lo espiritual. Dios quería restaurar esa humanidad plena. Y la humanidad plena se consigue en relación al creador de la humanidad. Una vez una dama, muchos años atrás, quedó en pana en un camino oscuro lleno de barro. Pasó otro vehículo, se detuvo y le preguntó qué le pasaba. Él dice: el motor se detuvo. A ver, espere, señor. Y él levantó el capó de esas burritas que habían, T1, ¿cuánto se llamaba? Sí. Y hizo unos movimientos con la mano. Échalo a andar. Y anduvo el auto de inmediato. La mujer, el señor, ¿a quién? Le dijo a la mujer: ¿y a quién tengo que darle mi gratitud? Henry Ford, le dijo, para servirle. O sea, el que había hecho el auto. El que había hecho el auto sabía cómo echarlo a andar de vuelta, ¿ya? Y así es nuestro Creador. Él sabe nuestras necesidades y las quiere suplir abundantemente, y quiere mantener una relación, y esa relación se mantiene así como hay una relación que se llama matrimonio, que se da bajo un marco legal. Así también hay una relación con Dios que se da dentro de un pacto, ¿ya? Pero el Señor tiene que dar todo esto porque el pecado es desorganizador. Fíjate que la autora Elena de White dice que donde quiera que se lo fomente, se refiere al pecado, en el corazón del individuo, en la familia, en la iglesia, habrá desorden, luchas, desacuerdos, enemistad, envidia y celos, porque el enemigo del hombre, de Dios, ejerce su dominio sobre la mente. Pero cuando la verdad es amada e introducida en la vida, y no solamente predicada, entonces el hombre o la mujer odiarán el pecado y serán representantes vivientes de Jesucristo en el mundo. Esos son todos los objetivos y sueños que Dios tiene cuando nos da no solamente el perdón, sino también sus mandamientos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, 9, fíjate, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto que prometió, eso que tú estás hablando allí, para que andemos en orden, no en desorden, dice, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, imagínate tú, es una expresión para decir por siempre. Dios quiere que en realidad el ser humano sea siempre feliz y está buscando, como lo habíamos comentado en algunas lecciones anteriores, que Dios quiere traer nuevamente el jardín del Edén, no solamente a Adán, sino a todos nosotros, recrearnos y hacernos nuevos. Pero para eso hay que cumplir algunas normas que son de sana convivencia. Si uno mira los mandamientos, son realmente dichosos, mirarlos, apreciarlos, que sean delicia, como dice el salmista, ¿no es cierto? Porque son realmente extraordinariamente buenos para el ser humano. Y de cuántas cosas nos libraríamos si realmente no hacemos caso a esto.
Y Dios promete, Éxodo 19:6, le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente separada, ¿no es cierto? No de la santidad que a veces se habla, es mal usada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y comienza a darle todos los mandamientos, especialmente en Éxodo 20, que le entrega la ley a ese pueblo que estaba realmente mal en relación a lo que eran los estatutos, las normas y las leyes, porque son 400 años de servidumbre. Que Dios no estuvo presente la mayoría de los años. Claro. Hubo desorden en esos 400 años, ¿cierto? No era el plan de Dios, pero era la disciplina de Dios para recuperar a su pueblo. Ahora fíjate que hay una experiencia denominacional en tiempo de los pioneros, cuando eran pocos que hacían mucho. Uno de esos era Jaime Juárez, el esposo de Elena Juárez, que era muy bueno para trabajar al punto de agotarse y de enfermarse. Y de hecho estuvo 6 meses de para, y el hermano Juárez tuvo que llevarlo a la montaña, a un sanatorio con otro clima, para allí recuperarlo. Pero entonces, hablando de las realidades laborales, dice, en cuanto al equipo que trabajaba en la Review and Herald, se les pide que disciplinen su mente. Muchos sienten que no hay culpa alguna en ser olvidadizo. Este es un gran error. El olvido es pecado, conduce a muchos errores y a mucho desorden y equivocaciones. No deben olvidarse las cosas que necesitan hacerse. A la mente se le debe exigir, debe ser disciplinada hasta que recuerde. Por eso hoy en día existen las agendas para personas que tienen múltiples actividades, en múltiples escenarios, en múltiples horarios. Una agenda es indispensable, ¿no? Yo tengo en la familia personas que son renuentes a usar una agenda, o sea, tienen puros papelitos sueltos y los papelitos se sueltan, se pierden. Tengo en casa una pizarra en la cocina y ahí anoto todos los compromisos, los horarios, todo lo que tengo que hacer. Es la única manera. Uno tiene que ayudarse, tiene que recordar sus compromisos y cumplirlos, porque eso puede afectar a los otros compañeros del equipo. Es decir, aún en el ambiente laboral tiene que haber orden, disciplina, recordar, de manera de poder hacer funcionar la maquinaria del trabajo en buena forma. Bueno, en la vida espiritual lo mismo, ¿no es cierto? Dios ha dado un pacto, ha dado sus mandamientos para que nosotros podamos recordar cuál es la voluntad de Dios y caminar en ese camino. Vamos a conversar este concepto de lazos que unen, Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Por qué cuando se habla de ley normalmente muchas personas como que la rechazan, como que dicen no, eso es para un pueblo, para los judíos, para nosotros son otras normas, Dios es un Dios de amor? No sé, hay una serie de argumentos no válidos en realidad, pero dice que él anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribe, y esto es tan hermoso, escribe en tablas de piedra. Es como ratificando la idea que esos mandamientos son eternos, que no cambian y que son desde el principio. Alguien podría argumentar a lo mejor, bueno, y en el Edén estaban estos 10 mandamientos. Recuerde usted que los 10 mandamientos son 10 normas que no varían, 100 preceptos, y esa ley de Dios hace que en realidad nosotros podamos tener una linda relación de unidad con, vamos a decir, con Dios. Es que a través de todo el tiempo, porque siempre está el único Dios verdadero, está su carácter, y la ley es el reflejo del carácter de Dios. Así que la ley está presente en todos los tiempos, ¿no? Pero a un pueblo contumaz que iba viajando por el desierto fue necesario dársela en tablas de piedra, algo escrito, más formal, por las necesidades que ellos tenían, ¿no? Ahora, siempre el deseo de Dios, cuando hablamos de pacto y la ley, recordemos que el pacto presupone que el hombre es pecador, y el pacto es para beneficiar al que está en bancarrota espiritual, para rescatarlo, para salvarlo. Siempre es una expresión de amor.
Y los mandamientos que están dentro del pacto también son una expresión del amor de Dios. Porque el carácter de Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que tiene amor. No, Dios es amor. Aquí lo que cuenta es la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza es inestable, olvidadiza, infiel, pero no así nuestro Dios que no cambia. Entonces, siempre me ha gustado este verso de Gálatas 3:8 que dice, y la Escritura, previendo que Dios había de perdonar o justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Pero, nota tú, Dios qué es lo que quiere? Perdonar. Y va a hacer, va a levantar un estandarte, Abraham, que sea símbolo de un pecador perdonado y que su testimonio y su vida dé precisamente voz clara a los pecadores de que hay esperanza para ellos. Por eso se habla que este evangelio, que pensamos que comienza en Mateo, no, el evangelio ya fue dado a Abraham, Claro. el evangelio de antemano, ¿ya? Es el mismo Dios, no hay una manera de salvarse en el Antiguo Testamento y otra manera en el Nuevo. No hay ley allá y amor en el Nuevo, ¿no? Es el mismo Dios con las mismas buenas nuevas, el mismo Evangelio, ¿no? Y es buena nueva para aquellos en desesperación, ¿no? Anuncia que lo que el mundo ha pensado como imposible es posible a través del poder de Dios. Dios ve posibilidades hasta en la persona más ruin. Dios ve posibilidades donde nosotros no vemos posibilidades, Dios las ve. Y es posible entonces por la promesa de Dios obtener libertad en un mundo lleno de esclavitud, de drogadicción, y tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que están esclavizando a los hombres, ¿no? Fíjate que Jeremías anunciando esto tan de antemano, Jeremías 11:3 dice, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Qué fuerte diga que es maldito, pero no es que Dios esté dándole una maldición, sino que como consecuencia de esa desobediencia llegará a ser maldito por las cosas que hace. Claro. Y bueno, tú ves que el Evangelio de antemano lo que hace es demoler a aquellos que vienen al mundo con un orgullo estridente, metiendo un gran bullicio, eh, porque en la narración bíblica en general tú puedes ver que se afirma que nuestros planes, quizás los mejor tratados o trazados, aquí son cuestionados. Nosotros no damos un 20 veces por una persona, pero el Señor dice, no, yo quiero ofrecer a todos la salvación, ¿no es cierto? Así que la narración bíblica afirma que no todas nuestras decepciones o arreglos alternativos pueden resistir la extraña manera de Dios de ordenar las cosas. Y el plan de Dios para ordenar las cosas es llamarnos a toda la salvación, a depender de Él y ser felices con su plan, ¿no? Estoy pensando en lo que el salmista dice en Salmo 1:2, dice, sino que la ley de Jehová está mi delicia. Esta es una actitud que uno debería tener al acercarse a la ley de Dios, ver por qué puso esos conceptos, esas normas, ¿no es cierto? Y que la encontremos como delicia, como agradable, como gustosa, y en su ley meditar de día y noche. Y esto quizás es lo que a nosotros nos está faltando, porque no es leerla, no es mirarla, sino meditarla. Cuando uno dice meditar, es quedarse un poquito más en las palabras, en los dichos. Por ejemplo, cuando parte la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos. Uno podría meditar y decir, no tendrás, no tener. ¿Por qué el Señor no querrá que yo tenga dioses ajenos? O pensar de causa-efecto. Causa-efecto. ¿Qué ha pasado con gente que vive la antipromesa de Dios y acepta a dioses paganos? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Qué ha pasado con gente talentosa que a los 30 años está muerto, a los 50 años está muerto? ¿Qué ha pasado con todo ese talento
y esa riqueza y todo lo demás, riqueza material me refiero, ¿no? Entonces pensar de causa-efecto siempre es bueno. Uno tiene que relacionar esto con el matrimonio en realidad, porque Dios lo que quiere incluso lo dice. ¿Te acuerdas tú cuando hablábamos en Isaías y otros textos allí? Y Dios quiere casarse con su iglesia, quiere entablar una relación íntima con ella. Y esa relación no es para hacer sufrir a la persona, sino para darle la vida, la tranquilidad, la protección, lo que necesita, pero lo que necesita de acuerdo al concepto y a la motivación y a la vista de Dios, no de lo que uno quiere a veces. Como leímos, tiene que ver con la prosperidad y que te vaya bien, como leímos en el texto, ¿no? Bueno, Claro. algunos estudiosos dicen que la mejor manera ya que tú hablaste del matrimonio, que la mejor manera de prosperar es casarse. Algunos estudiosos, porque dice soltería permanente es desorden permanente en algunos casos, no en todo, ¿eh? Yo he visto en mi experiencia pastoral que las personas casadas prosperan más que las solteras realmente. Bueno, personalmente he pensado que habría sido si que hubiese quedado soltero, ¿eh? Gracias a Dios que me entregó la mejor mujer del mundo. Terminando este bloque decimos: guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Están diciendo de nosotros eso como pueblo? Estamos estudiando acerca de la ley del pacto y vamos a conversar ahora la estabilidad de la ley de Dios. Y de hecho hay un texto que me gustaría leer para nuestra conversación en este instante. Está allí en Malaquías 3:6, que dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, si aún estamos con vida, a pesar de nuestros caminos desviados quizás, porque Dios no cambia, porque Dios es amor, porque Dios mantiene su relación con nosotros de pacto, no hemos sido consumidos. Qué expresión fuerte, ¿verdad, Juan? Sí, y está en un ambiente de mayordomía, de cómo uno administra su dinero y su tiempo, ya, de forma bien concreta. Claro. Todo esto, lo que dice el texto de Malaquía que tú leíste, que es el último libro del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo, o sea, los 66 libros de la Biblia, apuntan a un asunto, que la ley de Dios, el decálogo, es tan liberador como el acto de sacarnos de Egipto, ¿no? Porque Él nos quiere liberar no solamente ahora de la esclavitud con el faraón, términos metafóricos, sino liberar de un montón de esclavitud y ataduras que existen en el siglo XXI. ¿Ya? Poder realmente ser hijos de un Padre Celestial y proclamar incluso cada sábado la libertad de las cosas instrumentales de la vida. Dios nos da las cosas instrumentales simplemente para objetivos mayores, mucho más profundos, ¿no? Ahora, yo quisiera hacer una aplicación en cuanto a la obediencia bíblica, los mandamientos, en relación a lo que se ha citado aquí, el matrimonio, la familia. No, los entendidos nos dicen que un niño hasta los 3 y luego hasta los 7 años debe aprender allí en el seno familiar lo que es la obediencia, la disciplina y el amor. Se aprende esos 3 aspectos hasta los 7 años. Podemos entregarlo a una institución educativa sin temor de que no carezca de los fundamentos. Y esos fundamentos se dan con la Biblia abierta. Los fundamentos de la disciplina, la obediencia y el amor se dan con la Biblia abierta en el hogar, de parte de los padres, ¿no? Mucho desorden hay hoy en la sociedad causadas por niños que andan delinquiendo, ¿no es cierto? Y si no hacemos el trabajo en casa con esos niños, entonces la sociedad va a tener que ser defendida de esos niños que van a andar en actividades delictuales, ¿no? Y eso yo creo que no necesito convencer a nadie porque lo vemos
en la televisión y lo escuchamos en la radio todos los días. Los delincuentes están cada día más jovencitos, ¿no? Y es porque hay una debacle, un desorden en sus ambientes familiares, ¿no? Así que yo creo que tenemos que sacar lecciones prácticas también de cómo este pacto de Dios de salvación incluye los mandamientos de Dios. Y lamentablemente cuando uno analiza estos personajes delincuentes, ¿no es cierto?, tan jóvenes como tú dices, y va hacia los padres, normalmente allí hay algún problema bastante serio. Ahora, como tú mencionabas esto del matrimonio, para que permanezcan en un estado de matrimonio y de felicidad, en realidad tienen que estar de acuerdo. Y Dios dice, nuestra relación con Él también debe ser algo muy similar. Amós 3:3 lo dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo podemos andar en acuerdo con Dios si estamos yendo por un camino que Él no ha propuesto, que Él no ha dado, que Él no ha entregado y que sabe que es un camino que va a la perdición? Sí. Por eso que es un Dios de amor, nos muestra un camino de bendición, un camino que lleve en realidad a retornar a ese Edén que se perdió. Es un Dios de amor, como dices tú, y un Dios de orden. Si miramos el macromundo, el universo funciona en orden. Nuestra atmósfera, que nos protege la vida, por ejemplo, los rayos del sol, etc., la atmósfera tiene un componente de gases que es un delicado equilibrio y que nosotros estamos atentando contra ese delicado equilibrio. Por eso que tenemos problemas no solamente con el ozono, sino con el cambio climático, etc. Dios, ¿no es cierto?, es amor y es poderoso también. Y Él nos habla de un orden, el orden de la creación, nos habla del orden de su plan de salvación y que este orden está pronto también a ser concretado, cumplido. Aquí en Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, nota, Raúl, que son dolores, dice aquí, pero no de muerte, sino de nacimiento. Hay un orden, el orden de Dios que será restaurado, ¿no? El nuevo orden, entonces, aún no se concreta, es verdad, pero los gemidos siguen y anuncian que ya viene, ¿no? Por eso que hay esperanza, ¿no? Hay una sinfonía de señales en la Biblia, como en Joel 2, etc., y nosotros también gemimos, esperando que este orden de Dios se concrete, este orden que fue asegurado en la cruz y que en su segunda venida será consumado. En realidad ese orden nos habla de un Dios amoroso, un Dios que nos mantiene, ¿no es cierto?, con vida aún, pero Él dice, por ejemplo, las bendiciones que le dio a Abraham, capítulo 26, 4 y 5, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Qué maravilloso, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero el 5 dice lo siguiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Para salvación por obra? No, es porque el pecado a lo ordenado lo ha tornado desordenado. Pero el Señor ha dejado su pacto y su ley para que nosotros podamos analizar primero nuestra vida, luego clarificar nuestra vida a la luz de este orden de Dios. Un orden que ha tenido su cumplimiento en los días de los profetas, en los días del Señor, y que aguarda un futuro cumplimiento y final cuando el Señor venga en su segunda venida. ¿Cómo sería, Juan, si tú te pones a estudiar, hacer un posgrado, un doctorado, y el primer día de clase te invitan a entregarte el diploma? Parece ilógico, ¿cierto? Bueno, Dios, que sabe el final, quiere entregarnos el diploma después de... Y no nos deja huérfanos en el presente tampoco. Tampoco. No. Es un Dios amoroso. Gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones.